porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios del cielo y de la tierra, Rey de gloria, Señor de toda creación. Como cantamos hace un momento a tu presencia, a tu oído, hoy venimos, mi Señor, dispuestos no solo para darte alabanza y adoración, honra y gloria a ti, porque a ti pertenecen, tuyas son, sino también para recibir el alimento fresco, para recibir también la palabra profética más segura, a la cual queremos estar atentos, como a esa antorcha que brilla y que alumbra en un lugar oscuro, hasta que llegue aquel día en que todo se esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Hemos entendido, Señor, aunque quizá no todos, que tu palabra no es de interpretación privada, porque tu palabra nunca fue traída por la voluntad del hombre, sino que aquellos que la hablaron, tú los inspiraste, amado Espíritu Santo. He aquí, mi Padre, como siempre, como en todas las cosas, conscientes de que tú tienes el control de todo, de que nuestra vida está en tus manos, de que nos tienes esculpidos en la palma de tu mano, de que es tu historia, de que tú eres el que hace vivir y hace morir, el que hiere y el que sana, el que hace la llaga y el que la venda, el que levanta y el que derriba, el que hace la paz y produce la guerra, aquel que nos hizo y nos formó, aquel que nos predestinó antes que el mundo fuese, aquel que puso los cimientos de esta tierra y le puso límites al mar. Mi Dios, aún al hombre, queremos rogarte, Dios, tu voz en esta mañana, esta palabra, Dios, enviada por ti, ordenada por ti, ahora es traída para tu pueblo, Señor. Como siempre, rogando que despiertes los sentidos espirituales de tu pueblo. Todos y cada uno de aquellos sentidos, de ese ser interior que tú pusiste, mi Dios, que tú formaste en el hombre, conforme a tu imagen y a tu semejanza. No al viejo hombre, el que está viciado conforme a este mundo, sino al que tú formaste conforme a tu imagen y semejanza, Señor.
porque tú eres el Dios de toda carne y eres el Dios de los espíritus de toda carne. Mi Dios, quita toda barrera, Padre. Derriba toda altivez. Derriba todo argumento que se levante contra ti y contra el conocimiento de tu palabra, Señor. Derriba, Padre, muros y antemuros. Quita hoy, Señor, vendas. Quita las vendas de aquellos que tú destinaste para ser salvos. Y, Señor, aquellos que se rebelan, aquellos que no creen, aquellos que no están dispuestos a recibir tu palabra, Señor, quebrántalos. Y si es necesario, endurécelos, Señor. Endurécelos. Para que sepan que tú eres el Dios vivo. Tú eres el Dios vivo. Mi Dios, confirma a tu pueblo, porque tu pueblo perece porque le falta conocimiento. Afírmalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Amén. Mateo 16, del 1 al 4 dice, acabamos de leer, segunda de Pedro, capítulo 1, donde Dios nos hace una severa advertencia, recordándonos que debemos estar atentos a la palabra profética. Debemos estar atentos a lo que Dios dijo. Mateo 16, del 1 al 4, nos narra la historia, aquella ocasión cuando vinieron los fariseos y los saduceos para tentar al maestro, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es decir, nubes. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Ahora la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Lucas 21, del 7 al 36. Y para todos aquellos que no están acostumbrados a leer la Escritura, aquellos que ignoran la palabra de Dios, gentes, almas que podrán tener muchos años en el Evangelio, entre comillas, en el Evangelio, pero que nunca han podido ser capaces o no han querido ser capaces, como dijo el Señor amado, de escudriñar la Escritura. Por eso es que muchos van de un lado a otro como las olas del mar. Por eso en estos tiempos el pueblo perece porque le falta conocimiento, porque van por todo, ¿qué? Con todo viento de doctrina. Una ocasión le preguntaron al maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces les dijo, miren que no sean engañados. Miren que no sean engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Y cuando oigan de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, los echarán mano, y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo habrán de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Bien. Mateo 16 nos habla acerca de señales claras. Si ustedes leen el resto de este pasaje, aún da más detalles de las señales que se darán antes de que Él venga. ¿Escucha? Antes de que Él venga. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial. Escucha. Cuando los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén en los años 70 después de Cristo y la destruyeron, parte de esta profecía se cumplió. Por eso es que el lenguaje que se usa aquí pareciera para muchos confuso, y muchos listos, muchos que niegan cosas acerca de la venida del Señor Jesús, de su segunda venida, toman este pasaje como pretexto para decir que esta profecía ya fue cumplida. Pero eso no es verdad, porque esta profecía solamente se cumplió en forma parcial, parte de ella. Pero si ustedes analizan el contexto de toda la historia, se dan cuenta que mucho de lo que aquí dice aún no se ha cumplido, principalmente por el hecho de que Jesucristo no ha venido todavía por segunda vez. Segunda de Pedro nos dice que debemos estar atentos a las señales, que debemos estar atentos a la palabra profética que es más segura. Esta enseñanza se titula El final se acerca ya, sufrimiento y persecución. El final se acerca ya, sufrimiento y persecución. Quiero darles una palabra de parte de Dios. Así dice el Señor Dios Todopoderoso. Escuchen, escuchen. Si tienen oídos para oír, oigan. Esto es de suma importancia. Para ti que escuchas, creas o no creas, seas escéptico o no seas escéptico, dudes o no dudes, te profeses ateo o no te profeses ateo, seas creyente o seas incrédulo. Muchos no creerán esta palabra. Esto es palabra de Dios
ya estaba escrito: muchos no creerán esta palabra, así como no han creído a otros hijos míos que he enviado desde temprano y sin cesar para hablarles, para recordarles y para advertirles acerca del juicio final. De aquellos que crean, muchos podrán ser librados y ser tenidos por dignos de estar en mi presencia en mis bodas. Quiero recordarles que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos, y que no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo o entrará en mi reino. Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Para ti que piensas que todos los que son llamados son escogidos, te tengo noticias, dice el Señor. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Mateo 7 del 21 al 23 dice: en aquel día no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Le dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, no echamos demonios en tu nombre. Señor, no predicamos contigo en las plazas. Señor, Señor, y yo les diré: apártense de mí, malditos hacedores de maldad, apártense de mí al fuego eterno. Pero esto será parte de la apostasía, será parte de los que se retracten y que se vuelvan atrás. Porque es necesario que esto sea así, dice el Señor, para que sean manifestados entre ustedes los que son y serán aprobados y también desaprobados entre ustedes. Vienen tiempos extremadamente difíciles y duros para mi pueblo y aún para el no mi pueblo. Porque déjame decirte que entre ese que no es mi pueblo está también un pueblo mío aún no nacido. Hechos 18 del 9 al 10, Dios le dijo a Pablo: no temas, sal, habla mi palabra, adviérteles, llámalos, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y eso se lo dijo en medio de un pueblo que no quería, que no había escuchado la palabra de Dios. Hay un pueblo aún no nacido que está entre esa gente que todavía no ha entregado su vida a Dios, porque entre ustedes, dice el Señor, hay muchos de mis hijos y de mis no hijos, es decir, de mis almas, porque todas las almas son mías, que yo un día llamaré, no unos para pedir cuentas, otros para rendir cuentas y otros para salvarlos. Así dice el Señor: todas las almas son mías, la del Padre como la del Hijo. Son mías todas las almas. Así dice el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Inicio con una reflexión acerca de la responsabilidad que Dios nos dio. Hay una responsabilidad que Él nos dio de hablar su santa palabra y enseñar al pueblo lo que Él dice, lo que Él dijo, lo que está escrito. Tenemos una grande responsabilidad de parte de Él. Aquí no se trata de hablar de sectas, ni de religiones, ni denominaciones. Aquí se trata de hablar del pasado, el presente y el futuro de las almas, y de este mundo que ya le queda poco tiempo, porque las señales que Él dijo que sucederían antes del fin ya se están cumpliendo. Amén. En estos tiempos, la palabra de Dios, el hombre la ha corrompido
la ha adulterado y la ha prostituido tanto como jamás en otro tiempo se había hecho. ¿Escuchas? Amén. ¿Tienes oídos para oír? Oye, estamos viviendo tiempos en los cuales el hombre ha prostituido, ha corrompido, ha adulterado la palabra santa de Dios. Hoy lo que se predica en los altares, lo que se enseña en los altares, es una Biblia recortada. Es una Biblia acomodaticia, conforme a los intereses humanos. Ya no se predica, ya no se enseña la palabra como Él la dijo. Ya no se enseña la palabra como Él la plasmó allí. Su escritura, su palabra sana e irreprochable. Vemos a través de la escritura en las cartas de los apóstoles. Los escritores siempre hacían énfasis en la pureza, en nunca apartarse de la senda antigua, en nunca apartarse de enseñar la palabra pura, sana e irreprochable como Dios, como el Señor la dejó. Hoy lo que se predica, lo que se enseña en los altares, solo es basura. Hay poco rescatable, poco rescatable. Hay poco de valor en los altares. Hoy el hombre se ha querido sentar en el altar de Dios, enseñando como doctrinas, mandamientos, falacias, fábulas, inventadas por hombres, inspirados por el diablo. Lo que Pablo dijo, que después dijo: de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los escogidos, a los ungidos, a los discípulos. Es una palabra que se ha cumplido, se está cumpliendo y todavía aún se cumplirá hasta que el Señor venga. Seguirán levantándose hombres y mujeres que hablen cosas torcidas, que hablen cosas perversas. En este mar de confusión en el cual el hombre vive en la actualidad, ya no se discierne lo que es santo, lo que es inmundo, lo que es puro, lo que es impío. Ya no se discierne lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y peor aún, lo que es de la carne. Cada uno sigue sus propios intereses. Cada uno busca lo propio. Cada uno acomoda la palabra de Dios como le place o como le conviene. Y esta palabra es palabra profética. Es palabra que Dios ha enviado desde temprano y sin cesar, no solamente hoy a través de nosotros, de mí, sino a través de otros que en otros tiempos de esta época han estado hablando y enseñando y haciendo un recordatorio al pueblo de Dios de que estamos viviendo los tiempos del fin. Por eso el tema se llama El fin se acerca ya. El final se acerca ya. Persecución, sufrimiento vienen ya. Creas o no, tú que escuchas, no es lo que yo digo, no es tampoco lo que yo pienso. Tampoco es lo que yo creo, es lo que Él dijo, es lo que Él dice, es lo que está escrito. Si ustedes han observado, nunca se habla aquí de cosa vana,
Todo está en la Escritura. Sobre nosotros los ministros de su santa palabra, porque Él dijo que fuimos hechos ministros y sacerdotes para Dios el Padre. Para muchos es fácil decir, es que yo soy sacerdote, es que yo soy ministro. Pero qué difícil es cumplir el llamado para un sacerdocio tal como Dios lo demanda. Es fácil para muchos decir que son sacerdotes, que son levitas, que son ministros, que son colaboradores, que son mayordomos. Pero la pregunta sería, ¿estás actuando como tal? ¿Estás haciendo lo que un sacerdote debe hacer según la palabra de Dios, según el llamado que Dios te dio? Sobre nosotros, los ministros de su santa palabra, pesa una terrible sentencia. Sentencia de que un día será cumplida, para bien o para mal, sobre nosotros. Es una sentencia que pesa sobre todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido la responsabilidad de hablar la sana doctrina contra viento y marea, contra todo y contra todos, porque como el Señor dijo, muchos no creerán esta palabra. De mi pueblo muchos no la creerán, porque no quieren escuchar, porque no quieren oír, porque sus oídos se han cerrado para no escuchar, sus ojos se han cegado para no ver y su corazón se ha engrosado para no creer. Dios nos puso como atalayas sobre su pueblo para enseñarles y para advertirles lo que será el futuro. Como mencioné hace un momento, estamos aquí para hablar del pasado, del presente y del futuro de las almas. Tal vez no comprendas en totalidad esta palabra, pero así es. Dios nos puso a los ministros como sus atalayas. Sin embargo, hasta hoy no se ha cumplido su voluntad. Y como lo mencioné, nunca en otros tiempos la palabra de Dios se había adulterado, se ha prostituido y se ha corrompido como se ha hecho en estos tiempos. Hasta hoy no se ha cumplido su voluntad. Hasta hoy el pueblo está pereciendo, el pueblo está siendo destruido, el pueblo de Dios está siendo llevado cautivo porque le falta conocimiento. Y parte de eso es porque no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Isaías 5:13. Hablando el Señor con tristeza y dolor y con cierta amargura, Él le habla al profeta Isaías y le dice, ve, mira, mi pueblo fue llevado cautivo porque le falta conocimiento. Y si podemos entender lo que significa el conocimiento no es solamente saber la palabra, es vivirla. Muchos tienen conocimiento de la palabra. Lo he dicho y lo he repetido. Mucha gente tiene un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. Bibliotecas ambulantes. Pero siempre la pregunta surge, ¿cuántos de estos que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios tienen la revelación de esa palabra?
podrás ser una biblioteca andante. Podrás tener conocimiento de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pero si tú no tienes la revelación de esa palabra, entonces no eres más que un ciego, sordo y mudo. Oseas 4:6 nos habla de lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí la palabra conocimiento se puede traducir como temor de Dios, como ignorar no solamente de Dios, sino ignorar a Dios. Así como cuando hablamos de la fe y decimos que la fe implica creer en Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios, de igual manera el conocimiento no es solamente que tú tengas conocimiento, sino de que lo vivas, de que lo practiques. ¿De qué te sirve tener conocimiento si tú no le crees a Dios? ¿Cuánta gente conoce la palabra pero no le cree a Dios? Y una persona que no le cree a Dios no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios, es decir, vivir la vida que Dios quiere que viva. El pueblo es llevado cautivo, es destruido, perece porque le falta conocimiento, porque le falta el temor de Dios. Porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría, es decir, el principio del conocimiento, es que el temor a Dios. Es el temor a Dios, el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento, el principio de saber de Dios, es el temor a Dios. Y temor no solamente es tenerle miedo, porque muchos le tienen miedo a Dios y se abstienen y se retraen de cosas porque le tienen miedo a Dios, pero Dios no quiere que le tengas miedo. Lo que Dios quiere es que lo conozcas tal cual es. Dios quiere que tú sepas que Él tiene sensibilidad, que Él tiene esencia y que si tú has de temerle es porque le amas, no porque le tengas miedo. Aunque te diré algo, es sano y necesario a veces ese poquito de miedo. La Escritura dice, no me mueve, mi Dios, el miedo al infierno. No me mueve el miedo al castigo. Me mueve, decía Pablo, el amor a ti. Este amor que me constriñe y que me hace creer todo lo que tú dices en tu palabra. Muchos no le creen a Dios porque no lo aman. Porque si, como Él dijo, si me amaran, guardarían mis mandamientos. Aquellos que dicen, aquellos que se paran en los altares, que predican cosa y media, que tajante, grotesca y burlonamente cortan la Escritura, se burlan de la palabra de Dios, hacen escarnio conforme a sus intereses de la santa palabra de Dios. Es porque no aman a Dios, porque jamás han conocido a Dios. Y si alguna vez lo conocieron, y si alguna vez tuvieron ojos para verlo, y oídos para oírlo, y corazón para creerle, muchos se han desviado, y han dejado el camino recto, y han seguido el camino de Balaam, el cual, dice la Escritura, vendió lo que Dios le dio por sus propios intereses. Hay muchos que hoy predican cosas
que no son conforme a la palabra de Dios, pero que sí son conforme a sus intereses. Repito, Dios nos puso como atalayas para enseñar, no para enseñorearnos, no para decir yo soy, como muchos dicen, yo soy el pastor de mi iglesia, yo soy el profeta, yo soy el maestro, yo soy el apóstol, yo soy el enviado. Dios no nos dio el yo soy. Yo soy el evangelista. Muchos se enseñorean sobre el pueblo de Dios y se han hecho tan dueños, según ellos, de las almas, que ya no admiten enseñanza y han torcido la escritura para arrastrar tras sí a los incautos y a los ingenuos. Jeremías 6, del 1 al 30 dice que puso atalayas Dios. Tú lees el pasaje y te das cuenta que habla acerca de lo que Dios hizo en su pueblo. Jeremías 6, del 1 al 30. Vamos allá. Dice así: huyan, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y toquen bocina en Tecoa, y alcen por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Sabe que la hija de Sión es tipo y figura de la iglesia? Amén. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor. Cada uno apacentará en su lugar. Anuncien guerra contra ella. Levántense y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levántense y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Porque así dijo el Señor de los ejércitos: corten árboles y levanten vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo el Señor de los ejércitos: del todo reboscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy cansado, estoy lleno de la ira del Señor, cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor:
párense en los caminos y miren, y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron que no andaremos. Es interesante notar la analogía o la similitud para que me entiendan mejor. Cuando el maestro dijo que debemos ser mansos y humildes, como él dijo, ¿qué? Y hallarán descanso para sus almas. Dice, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. ¿Cuál es el buen camino? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hallarán descanso, dice, para su alma. Mas dijeron, no andaremos. Por tanto, oigan naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Sus holocaustos no son aceptables, ni sus sacrificios me agradan. Por tanto, dice esto el Señor, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho el Señor, Yahweh. He aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está de parto. No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Yahweh los desechó. ¿Cómo puede un pueblo loco, ignorante? Escucha. ¿Cómo puede un pueblo loco e ignorante saber los tiempos de Dios si sus atalayas son locos y son ignorantes? ¿Cómo? ¿Cómo puede un pueblo loco e ignorante saber los tiempos de Dios si sus atalayas, los atalayas que Dios puso para advertir a su pueblo, con el sonido de la trompeta, esos atalayas son locos y son ignorantes y tienen espíritu de estupor más que el pueblo? Los gobernantes son más ciegos, más locos e ignorantes que los gobernados, porque como hemos estado hablando, Isaías 56 del 1 al 12 nos reitera lo mismo. Así dijo el Señor Yahweh: guarden derecho y hagan justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza.
que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Recuerdan cuando el amado Maestro sacó a los comerciantes del templo y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones? Hoy vemos cómo la palabra de Dios se ha convertido en una industria. La palabra de Dios se ha convertido, la han convertido los hombres perversos en una industria, en fuente de ganancias. Ciertamente, la advertencia está clara para todos aquellos que tienen el evangelio como negocio. Ya tienen el infierno, ya tienen el lago de fuego como ganancia. Gloria a Dios. Amén. Todos aquellos que tienen el evangelio, todos aquellos que usan el altar para enriquecerse, que hacen lucro con la palabra de Dios, que negocian, que hacen comercio con la palabra de Dios, ya tienen el lago de fuego como ganancia. Poco a poco entraremos en este tema, porque es importante. Dice así, Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorar. Sus atalayas son todos ellos ciegos. Sus atalayas son ciegos, dice el Señor. Todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Te dice algo eso? Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Como ejemplo, ese hombre perverso, ese parásito, como él, muchos parásitos del evangelio. Yo no sería inmensamente rico si no hubiera tantos ignorantes, si no hubiera tantos ingenuos. Y así como ese hombre, cuántos y tantos hombres y mujeres que Dios dio la responsabilidad de hablar la verdad a su pueblo, se han vuelto atalayas ciegos, ignorantes, perros mudos, que no pueden ladrar todo el tiempo, soñolientos, echados, amando el dormir, comilones insaciables. Los pastores mismos, dice, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada quien por su lado. Solo pensando en embriagarse, en tomar vino, en compartir como aquel hombre que les hablé en alguna ocasión.
un pastor que se reúne con incrédulos, que se reúne con paganos y se echa sus papalinas, que fuma, que toma. Porque para ellos no es malo, porque se han vuelto perros, mudos, ciegos, atalayas, ignorantes. ¿Esto te ofende? Supongo que entre los que escuchan esto hay muchos que se ofenden. Por eso pregunto, ¿esto te ofende? Y si no te ofende, qué bueno, gloria a Dios. Porque eso significa que tienes oídos para oír. Eso significa que Dios te quiere quitar vendas a ti. Porque no a todos Dios les quita las vendas. Y si Dios te quita una venda hoy a ti, o te quita varias vendas, dale gloria a Dios. Porque tu alma está de por medio. Porque tu salvación está de por medio. Porque solamente una fracción de segundo nos separa de la vida y de la muerte. Solo una fracción de segundo nos separa de estar en su presencia o de ser excluidos de su presencia. No necesitamos mucho tiempo para morir. Solo una fracción de segundo nos es necesario para que nuestro corazón se detenga. Y ya no hay vuelta atrás. Porque cuando nuestro corazón se detiene y nuestra alma es arrebatada de nuestro cuerpo, entonces somos llevados para ser juzgados, para rendirle cuentas a Dios. Por eso te pregunté, ¿esto te ofende? ¿Te ofende lo que Él dice? ¿Eres de los que creen que Dios es puro amor? ¿Eres de los que dicen, que opinan, que creen, que piensan, que sienten que Dios no habla así? Pues ya viste, ya escuchaste que Dios sí habla así y habla cosas más fuertes. Porque cuando se trata de sus valores eternos, cuando se trata de sus almas, Dios no tiene pelos en la lengua. Dios no se muerde la lengua para decir lo que piensa. Nosotros sí nos mordemos la lengua. Nosotros sí nos duele y nos espanta hablar las cosas tales como son. Pero Dios no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y lo que siente. Imagines ese pueblo que piensa, esas almas que piensan, es que Dios no habla así, es que Dios es amor, es que el amor cubre multitud de pecados, sí, pero también dice que Dios al que ama disciplina, Dios al hijo que llama disciplina, como el padre al hijo a quien ama. Dice, porque si se les deja sin disciplina, entonces no son hijos, son bastardos. Por eso es importante que sepas que esta palabra es dura y será más dura, porque ya no estamos en los tiempos en que Dios solamente apapacha. Recuerda que su vara y su cayado son los que infunden aliento. Y la vara de Dios, cuando la vara de Dios cae sobre su pueblo, ¡ay de su pueblo! Cuando la vara de Dios, cuando la mano disciplinadora de Dios cae sobre una de sus almas, ¡ay de esa alma! Cuando la espada de Dios corta, no es agradable, porque la palabra de Dios discierne las intenciones, los pensamientos más profundos. Por eso es que
Mucha gente se ofende, mucha gente no le gusta escuchar esto. Y no le gusta porque no quieren escuchar, porque no les conviene, porque no están de acuerdo con Dios. Muchos dicen, es que no estoy de acuerdo con ese hermano solamente habla de condenación, habla de juicio, habla de disciplina. Sí. ¿Y qué hay de esos pastores que solamente hablan de amor, 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 amor para arriba, amor para abajo, amor para la derecha, amor para la izquierda? Nunca, nunca te hablan de responsabilidades, solamente te hablan de beneficios, tanto para ellos mismos como para ti. Por eso es que mucha gente, muchas almas no quieren escuchar y prefieren irse a lugares donde solamente les apapachan la orejita, los acarician. Ay, hermano, ay, hermana, Dios es amor, Dios es amor. Ya casi le sale la aureolita. Dios es amor. ¿Cómo es que Dios nos ha enseñado que detrás de una cara dura hay un alma que clama y que gime por el Señor, por Dios? Pero asimismo, detrás de una cara piadosa puede haber un alma despiadada. De esos que son lisonjeros, aduladores, que solamente hablan lo que les conviene, que solamente hablan lo que les gusta. ¿Eres de los que piensan y creen que ser salvos es y será fácil? ¿Eres de los que piensan y creen que el vivir el evangelio es fácil y cómodo? Si tú eres de estos, entonces tú perteneces a ese pueblo loco e ignorante. Y no importa que argumentes aún con la palabra de Dios. Deuteronomio 32 del 1 al 41 nos habla de un pueblo loco e ignorante, que a pesar de haber visto la mano de Dios, que a pesar de tener la palabra en sus manos, que a pesar de haber visto la revelación, a pesar de haber sido escogido, se volvió un pueblo loco e ignorante, porque dice que provocaron a Dios con dioses ajenos, lo provocaron a celos con lo que no es Dios. Y hoy vemos en el pueblo de Dios, vemos en la iglesia como es un pueblo que constantemente provocan a Dios con lo que no es Dios, constantemente provocan a Dios con dioses ajenos. Es un pueblo que no se distingue si es mundo o es pueblo de Dios. Es un pueblo que está tan involucrado, está tan mezclado con el mundo, que ya no se discierne quiénes son cristianos, como se dice comúnmente, cristianos. Ya no se sabe quién es cristiano y quién es mundano, porque los dos viven igual, los dos piensan igual, los dos hablan igual, los dos sienten igual, los dos se visten igual, actúan igual. Conversos e inconversos se mezclan en una simbiosis religiosa, los dos mundanos y creyentes, no creyentes y creyentes, practican las mismas cosas: adulterio, fornicación, idolatría, paganismo, una simbiosis religiosa en donde mezclan lo santo con lo profano, lo puro con lo inmundo, donde mezclan la palabra de Dios con los mandamientos de hombres. Por eso es que viene juicio, por eso es que Dios ya se cansó de contenerse. Estamos viviendo los tiempos en los cuales una profecía
se está cumpliendo. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde una profecía se está cumpliendo y parece que al pueblo de Dios no le importa y peor aún se hace partícipe con el mundo que lo rodea. Isaías 5:16. De 16 al 24 dice: dice así: pero Yahweh de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Fíjese con qué sarcasmo habla la iglesia, el pueblo. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Se está cumpliendo esta palabra. Vivimos tiempos en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Del mundo se entiende, porque el mundo es el mundo. El mundo habla de las cosas de este mundo y el mundo los oye porque son del mundo. Amén. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, cuando los creyentes, los hijos de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, hermano Leo? Amén. Que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Aquellos que son sabios en sus propios ojos, con su propia opinión. Aquellos que justifican a los impíos dentro del pueblo de Dios, porque hay cohecho y porque a los justos le quitan su derecho. Por eso es que mencioné cómo es que Dios nos puso como atalayas y nos dio esa responsabilidad y no se está cumpliendo. El evangelio que se enseña hoy, el evangelio que se predica desde los altares, está muy lejos de ser lo que Dios dice, y peor aún, por lo mismo, lejos de cumplir los propósitos y los planes de Dios para los que fue dicho. El evangelio de hoy no está cumpliendo los propósitos de Dios. En enseñanzas anteriores, hablé del evangelio de la prosperidad y de sus consecuencias, de cómo ese evangelio impío y anatema no solo no está preparando al pueblo para lo que se avecina,
Y aquí no solamente estamos hablando de riquezas materiales, que es el enfoque del evangelio de la prosperidad. Hablaremos acerca de doctrinas erróneas, de herejías introducidas por hombres impíos, por demonios que controlan esos hombres, respecto a señales que se darán, que se están dando antes de que el Señor venga. El evangelio que se predica hoy desde los altares no está haciendo su trabajo. No es ni de lejos el evangelio que Dios quiere que se predique en los altares, en sus altares. No solo no está preparando a la gente para lo que viene, sino que además lo está conduciendo hacia el infierno y hacia el lago de fuego. Es un evangelio social, un evangelio liberal, un evangelio moderno, un evangelio próspero, un evangelio cómodo, en donde las palabras santidad, consagración, sufrimiento, persecución, arrepentimiento, entre otras, no existe. ¿Escuchas? Es un evangelio social, liberal, moderno, próspero, cómodo, en donde las palabras santidad, consagración, sufrimiento, persecución, arrepentimiento no existen. No existen. Miles y miles de almas viven creyendo que son salvos y tristemente así morirán. Amén. Escucha. Miles de almas viven creyendo que son salvos. Miles y miles, millones de almas creen que son salvos, viven creyendo eso y tristemente así morirán, creyendo que son salvos porque ellos están en lo correcto. Este movimiento aparentemente evangélico, pero moderno y actual, está promoviendo doctrinas herejes cuya única finalidad es perder a las almas por toda la eternidad. Una de estas doctrinas herejes es aquella que le dice al pueblo, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Este evangelio enseña a las almas, tranquilo, ustedes tranquilos, hermanos, tranquilos, no pasa nada. El Señor nos levantará antes de que el anticristo venga y haya persecución. La mayoría de gente con la que platico, Eso cae. eso creen. Ahí sí quedaría el pasaje de comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, vívela. Vive la vida y está escrito ciertamente. Muchos viven así. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y al final me voy a ir con Dios, esté como esté, según. Porque Dios es misericordioso. Tranquilo. Hermano Leo, hermana Ludín. Tranquila. Tú tranquila, hermana. Hermano Leo, Leito. Ustedes tranquilos. No se preocupen. No pasa nada. Salvo, siempre salvo. No pasa nada. El Señor vendrá antes de que empiece la persecución, antes de que empiece a reinar el anticristo. Tranquilos, no pasa nada. Dios nos levantará. Y argumentan. Nosotros, su iglesia, no sufriremos persecución porque Él nos guardará de la hora de la prueba. Y argumentan Apocalipsis 3:10, donde dice, yo te guardaré por cuanto guardaste mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y lo sacan de contexto,
porque no entienden, no saben o no quieren entender o no quieren saber lo que realmente Dios le estaba diciendo a esa iglesia. Sin embargo, la misma escritura de Dios nos enseña que sí, seremos probados y pasados por fuego. Zacarías 13 del 1 al 9 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordadas. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirán: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Es una profecía para el futuro. Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Yahweh es mi Dios. Como siempre, mostraremos con la escritura que lo que se habla aquí es verdad. Amén. Inclina tus ojos. Hermano Leo. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Es verdad que tu pueblo perece por falta de conocimiento, mi Señor. Pero por eso, mi Señor, has puesto una gran responsabilidad en tus hijos, a los que les has dado esa responsabilidad de enseñar a tu pueblo la sana doctrina. Tu palabra no volverá vacía, mi Señor, y es palabra tuya, rogándote y pidiéndote que tú incrustes, selles, des permanencia, Padre, abras ojos, entendimiento, mi Dios amado, a tu pueblo y aún al que no es tu pueblo, Dios, para que tu palabra sea divulgada, sea sellada, sea sembrada, sea enviada, sea dispersada, mi Señor, sea multiplicada a cada ser humano, a cada granito de arena, mi Dios eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Aleluya, Jesús. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y cumplan el llamado para los que Dios los escogió. Recuerden, el Señor viene y viene pronto. Ya no queda mucho tiempo para aquellos que se burlan, que no creen, aquellos que se rebelan. Las señales se están cumpliendo. Lo que viene más adelante de esta enseñanza es precisamente acerca de eso. Señales antes de que Él venga y cómo será la vida, el futuro de la iglesia, del pueblo de Dios en esta tierra. Shalom Adonai.